Muy buenos días en el nombre de Jesús. Estamos muy agradecidos a Dios por una nueva oportunidad que nos da el Señor de poder estar como familia, como iglesia, alabando al Señor, disponiendo nuestro corazón para recibir su palabra. Amén. Entonces, en este momento, ahí donde estamos sentaditos, vamos a inclinar nuestro rostro y vamos a decir: Señor, habla mi corazón. Señor, dame dirección. Dios es aquel que conoce aún las intenciones de nuestro corazón. Entonces vamos a orar y que el Señor en esta mañana sea hablando a nuestras vidas. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, muchas gracias. Gracias, Señor, porque tú eres todopoderoso, Señor. Gracias, Señor, porque tú nos amas en gran manera. Gracias, Señor, porque somos tus hijos amados. Y ciertamente hoy tú nos das palabra de dirección, palabra de fortaleza, palabra de ánimo, palabra tuya, Señor, que nos dice: no temas, yo estoy contigo, no desmayes, yo soy tu Dios. Gracias, Señor, porque tú eres bueno en todo tiempo, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Entonces, damos gracias a Dios por cada oportunidad que Dios nos da de alimentarnos y escuchar su palabra, para que fortalecidos podamos cumplir con el propósito de Dios. Amén. Dios tiene un propósito tremendo para cada uno de nosotros, para toda su iglesia. Y por ese propósito también Dios nos enseñó a través de Jesucristo. Entonces Jesús vino con el propósito de salvar lo que se había perdido. Y Dios, en su gran bondad y su gran misericordia, también hace que nosotros seamos partícipes de ese propósito del Señor. Amén. Entonces, cuán valiosos ahora nosotros somos. No solo fuimos salvados, no solo fuimos acercados a Dios, sino que Él nos llamó con un propósito. Amén. Y en esta mañana quería compartir algo que me ha fortalecido mucho en estos tiempos, estando yo aquí en Lima. Y lo que he puesto aquí para compartir el día de hoy es fortaleciendo nuestra fe para cumplir el propósito de Dios. Amén. ¿Cuántos queremos salir de aquí más fortalecidos? Entonces necesitamos fortalecernos en la fe en Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, una cosa que agrade el corazón de Dios es que nosotros podamos creerle, ¿no? Creerle a su palabra. Entonces, la fe ciertamente viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Entonces, ahí nosotros vamos a ver que Jesús vino con un propósito. Y mira lo que dice Lucas 19:10. ¿Ya? Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Dios vino con ese propósito. En Mateo también capítulo 10 versículo 1 dice: para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Entonces Dios vino con un propósito específico. Y Él vino así para darnos también poder y autoridad para nosotros como iglesia, ser partícipes y ser colaboradores. Tanto que en Primera de Pedro dice, Primera de Pedro 2, 9, 10. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. Amén. Entonces Dios tiene un propósito, vino con un propósito
de salvarnos y de echar por tierra toda obra del diablo. Vino para destruir la obra del diablo que estaba dañando nuestras vidas. Amén. ¿Cuántos ya hemos sido libres en nombre de Jesús? Dios nos hizo libres. Somos libres. Y en la libertad nosotros le alabamos, le adoramos, buscamos de Dios. Pero eso no acaba ahí, sino que Él nos llamó como salvos para cumplir juntamente con Él el propósito por el cual Él vino. Y es por eso que Él te da autoridad a ti y a mí como iglesia. En Cristo tenemos autoridad contra todas las obras del enemigo. Amén. Entonces nosotros, ¿cómo hacemos para ejercer esa autoridad? Cuando nosotros estamos como iglesia, por eso es que la Biblia dice que el infierno no puede prevalecer contra la iglesia, porque es la iglesia que avanza en el propósito de Dios y el diablo retrocede y las obras de él son destruidas porque la iglesia está en pie en Cristo. Amén. Entonces, pero para esto, ese es el propósito que debemos cumplir. Pero ¿por qué muchas veces eso se ve truncado o eso quedamos un poco atados de manos y decimos, Señor, no, a veces no consigo evangelizar, no consigo hablarle como me hablaron de repente a mí? Y es muchas veces porque no nos estamos fortaleciendo en fe día a día. Pero agradezco a Dios porque tú, si estás aquí, has venido para fortalecerte en fe en la palabra de Dios. Amén. Es Dios, es la palabra quien nos fortalece. Es Dios quien nos ha colocado para que nosotros podamos ser bendecidos, para nosotros poder ser canal de esa bendición. Entonces, en este momento vamos a ver que nosotros, como punto número 1, yo había puesto así: reconocer que estamos en una guerra. Nuestra guerra no es contra sangre ni carne. Efesios 6, capítulo 12. Nuestra guerra es contra todo principado, toda potestad. Nuestra guerra no es con nosotros mismos. Nuestra guerra es contra el enemigo. Entonces, cuando yo sé que nuestra guerra es contra el enemigo, también yo voy a agarrarme de la palabra de Dios y tengo que reconocer que Dios me dio autoridad en Cristo. Efesios 1, 19 al 21. Dice que la grandeza del poder de Dios, Dios la dio a cada uno de nosotros para estar por encima de esas potestades y todo aquello que se levanta contra la voluntad de Dios. Amén. Entonces nosotros tenemos la autoridad de Cristo contra toda enfermedad, contra toda obra del enemigo que se levante. En un momento viene el lloro, en un momento viene la dificultad, en un momento se levanta el enemigo, pero él se levanta para caer en nombre de Jesús, porque Dios nos dio autoridad en Cristo. Dios nos dio autoridad. Y nosotros tenemos que reconocer que estamos en una guerra espiritual, pero también tenemos que reconocer y estar conscientes de la autoridad que Dios nos ha dado en Cristo Jesús. Mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Amén. Y es allí donde tú, cuando tienes ese reconocimiento en Dios, cuando tú sabes eso y lo aplicas en tu vida, tú vas a poder en un momento decir, como dice el Salmo 30, capítulo 5. Por la noche puede durar el lloro, pero por la mañana vendrá la alegría del Señor. ¿Por qué? Porque si nos sujetamos a Dios, resistimos al diablo, el diablo va a huir de nosotros. Y ese es en las diferentes áreas. Ese es un principio de sujetarnos a Dios. Amén. Muchas veces nosotros tenemos que entender que el estar en esta tierra van a venir situaciones complicadas, situaciones difíciles. Pero nosotros en Cristo, nosotros tenemos todo
para decirle en la autoridad de Cristo, aún a ti mismo, cuando vienen los miedos, decir, mente, alíñate a la palabra de Dios. Cuando estás viendo las olas tremendas, la dificultad tremenda, la enfermedad a la vez tan grande. De repente ves así la dificultad financiera a la vez tan grande. Y que lógicamente hablando, tú dices no hay una salida. Pero mayor es la palabra de Dios que la situación que nosotros enfrentamos. Y Dios nos dio autoridad para en ese momento nosotros armarnos de fe en la palabra de Dios, asumir que tienes autoridad y parar frente a la dificultad y decir, vete en el nombre de Jesús. Pero yo tengo que decidir creerle a Dios. Hubo una vez un hombre de Dios en Segunda de Reyes. Era un profeta. El profeta Elías. Él había tenido grandes victorias. Había visto el poder de Dios en su vida. Había visto la manifestación de Dios a su favor. Pero hubo un momento que vino solo una palabra del enemigo. Una palabra del enemigo usando una mujer. Y él tuvo miedo. Hasta llegar al punto de decir, me quiero morir. Muchas veces hemos vencido varias batallas. Y llegan batallas que dices, Señor, ¿y ahora qué hago? Pero nosotros debemos entender siempre este principio. Que ciertamente estamos en una guerra. Mas mayor es Dios y me ha dado autoridad para vencer en esta tierra y ganar esa batalla. Amén. La fe es más o menos así como en escalas. Tú vences una batalla y de repente dices, pero yo ya pasé esto, ahora ¿por qué de nuevo? No. Estás tal vez en una situación diferente o parecida, pero en otra escala mayor, donde vas a conocer a Dios de diferente manera, vas a conocer la soberanía de Dios, vas a conocer cómo Dios suple, cómo Dios te cuida, cómo Dios te ha cuidado aún en lo que no has pasado. Porque a veces damos gloria a Dios por la que Dios nos libró y que somos conscientes que Dios nos dio la victoria. Pero a veces no alabamos a Dios por aquello que no pasamos. Y es mayor esa victoria, porque Dios nos guarda de tal manera que no lleguemos a pasar más de lo que nosotros podemos resistir. Entonces Dios, como hijos de Dios, Él cada día nos deja en su palabra el armamento, todo lo que nosotros necesitamos para fortalecernos en fe de Dios y en esa fe vencer al enemigo y avanzar para cumplir el propósito de Dios. Amén. Nosotros tenemos que en esos tiempos alimentarnos de la palabra de Dios. Elías estaba en esa dificultad tremenda. Él ya estaba en el desierto queriendo morir. Pero ahí Dios envía a sus ángeles, Él mismo proveyendo el pan y el agua que Elías necesitaba. Déjame decirte algo que dice la palabra de Dios. Cuando nosotros estamos pasando las dificultades, pasando las pruebas, es Dios mismo que viene por nosotros para alimentarnos en fe, levantarnos y avanzar en el propósito de Dios. Y para eso yo tengo que estar con expectativa y esperanza de que la palabra de Dios es verdad. Pero cuando yo demuestro que tengo esa expectativa, esa esperanza de que la palabra de Dios es verdad y que me va a llevar a cumplir el propósito de Dios, aunque la lógica diga es imposible, cuando yo decido creer que Dios es todopoderoso para hacer mucho más de lo que yo pido o entiendo. Pero para eso yo tengo que decidir. ¿Por qué? Porque las emociones muchas veces te van a jalar para mirar aquello natural que está visible. Pero cuando tú decides creerle a Dios,
ciertamente Dios te va a fortalecer con el pan y el agua que es la palabra de Dios. Es por eso que en todo tiempo tenemos que estar buscando su presencia. En todo tiempo nosotros tenemos una gran oportunidad. La palabra de Dios es el pan, es el agua que nosotros necesitamos. Cuando tú estés pasando luchas, el enemigo quiere hacer muchas veces lo mismo que con Elías, llevarnos al desierto, desánimo, no quiero comer, no quiero ir a la célula, me siento triste. Pero esa es la hora que nosotros debemos, como dice la palabra de Dios, sacar fuerza de la debilidad y decir: yo decido creerle al Señor, sigo en el propósito de Dios, voy a mi célula, escucho la palabra, alabo al Señor y decido creer en su palabra. Dale un fuerte aplauso al Señor. Cuando nosotros hacemos eso, tú vas a ver los primeros milagros en tu vida. ¿Por qué? Porque es la palabra de Dios la que da vida y vida en abundancia. Amén. Entonces, la hora, en todo tiempo tenemos que ir y vamos con alegría a la célula. Pero cuando has de repente fallado, o el diablo te acusa de algo, o las cosas no salieron como tú pensaste, esa es la hora que tú no puedes quedar postrado. Esa es la hora que tú tienes que luchar y decir: yo voy a escuchar la palabra de Dios. Y ciertamente esas células que tú vas a escuchar a Dios mismo hablando a tu vida. Dios te va a poner personas para compartir y de repente tú compartes la palabra de Dios. Tú eres edificado, la persona es edificado y la paz del Señor invade tu vida, que solo después te acuerdas que tú tienes un problema. Y después Dios te sorprende con la noticia que Dios es el que obra, que cuida mejor que tú en las situaciones difíciles. Dios es maravilloso, hermanos. Amén. Dale un fuerte aplauso al Señor. Entonces, decidir creerle a Dios. Creerle a Dios cuando tú escuchas voces contrarias. El enemigo siempre se va a encargar de decirte lo contrario. Imposible. Tú tienes que decir: nada hay imposible para Dios. Puede acusarnos, pero tú le puedes decir: Dios me hizo libre, no hay ninguna condenación sobre mi vida. Él me perdonó, me amó y yo soy su hijo amado. Entonces nosotros tenemos que levantarnos. Podemos caer en el hueco de la enfermedad, en el hueco de la mala administración, en el hueco de situaciones difíciles en familia. Pero cuando nosotros nos paramos, aún en nuestra debilidad, nos hacemos fuertes. Por eso dice la palabra: diga el débil, fuerte soy en Cristo. En Cristo todo lo podemos. Si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Amén. Entonces, cuando veas así la dificultad tan grande, que parece que no hay salida, parece que te ahogas, parece que tu barco se mueve para todo lado y se voltea, tú puedes saber que tú y yo como iglesia estamos anclados en Cristo Jesús. Tengo que reconocer que estamos anclados en Cristo. Cuando tú reconoces que estás anclado en Cristo, es lo mismo que reconocer que tú estás esculpido en las manos de Dios y que nadie te arrancará de las manos del Señor. El diablo no tiene poder para eso. Mayor es el que está con nosotros. Un ancla es un fierro muy pesado que las embarcaciones usan para estabilizar el barco. Y las olas pueden venir muy fuertes, pero lanzan el ancla al fondo de la tierra, de tal manera que vengan las olas que vengan, el barco no va a ir más allá de los límites. Y a veces vienen, hasta el enemigo puede hacer mover tu arca, las situaciones, tu barca, pero
tú no vas a salir de la presencia del Señor. Mira lo que dice en Hebreos 6:19. Vamos avanzando. Cristo es nuestra ancla, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma y que penetra hasta dentro del velo. ¿Sabe qué está diciendo ahí? El ancla que tenemos en Cristo. Estamos en la intimidad. Dios nos tiene anclados en su intimidad. El velo era, atrás del velo era donde estaba la presencia de Dios, el lugar santísimo, la intimidad donde solo entraba el sumo sacerdote. Pero es allí donde la Biblia dice que ahora nosotros estamos anclados en Cristo, que nos lleva a estar en la presencia de Él, como dice el Salmo 91. Estoy bajo la sombra del Altísimo. Amén. Bajo la unción del Todopoderoso, bajo su cuidado. El que habita el abrigo del Altísimo morará a la sombra del Omnipotente. Entonces nosotros somos tan amados por Dios, estamos tan anclados en la presencia de Dios, que el enemigo no puede contra los hijos de Dios. Eso tú y yo tenemos que creerlo, porque eso es lo que dice la palabra. Entonces cuando el enemigo nos quiera sacar, tú vas a decir, yo no voy a salir de la presencia del Señor. No, pero hiciste eso, no importa. Dios me perdonó y Él me va a ir dando la victoria día a día. Yo soy más que vencedor en Cristo. Pero mira el que dirán, no importa el que otro dirá, importa lo que Dios dice de mí. Soy su hijo amado. Amén, soy su hija amada. Amén. Entonces Dios nos amó tanto que nos ancló en Él. Pero yo tengo que reconocer que yo estoy anclado en Él. Que a pesar de las dificultades que yo esté pasando, el ángel de Jehová acampa alrededor de mí. Yo tengo que creerle a Dios. Y así como cuida de mí, cuida de los que yo amo. Amén. Porque muchas veces entendemos eso, que Dios cuida de nosotros. Pero a veces nosotros queremos cuidar de lo que nosotros amamos. Y a veces nosotros queremos transformar el corazón de las personas que nosotros amamos. Pero esa no es labor nuestra, es labor de Dios. Y nosotros sí podemos ser canal de bendición para ellos, desde donde estamos anclados en Cristo, orando por ellos, compartiendo la palabra de Dios para ellos. Pero quien transforma el corazón de las personas es nuestro Dios Padre, que transformó nuestro corazón. Entonces nosotros tenemos que reconocer que estamos anclados en Cristo. Es por eso que nada ni nadie nos separará del amor de Dios. Mira lo que dice Romanos 8, del 31 al 35. ¿Será que pueden colocarlo? Por aquí. Vas pasando, por favor. ¿Qué pues diremos? ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Da un fuerte aplauso al Señor, porque Él es aquel que nos fortalece. Y más adelante vamos a decir, ¿quién nos separará del amor de Dios? Ni tribulación, ni angustia. No hay nadie que nos pueda separar del amor de Dios. Amén. Pero yo necesito
creerle a Dios, decidir creer al Señor. Él es todopoderoso. Él es el que nos redimió de la maldición de la ley. Mira lo que dice Gálatas 3:13. Muchas veces nosotros, cuando vemos las situaciones difíciles, nosotros nos enfocamos en nosotros, en la situación, en las que digan las personas de una manera que creemos que son superiores en esta tierra. Pero nosotros podemos saber que es Dios quien nos redime de la maldición de la ley, porque Él se hizo maldición por cada uno de nosotros. También en Isaías 53:4 dice que Él llevó en un madero nuestras enfermedades y por su llaga fuimos nosotros curados. Cuando nosotros decidimos creer en su palabra, cuando nosotros sabemos que estamos anclados en Él, nosotros vamos a responder creyendo con esta palabra al Señor, y nosotros luego vamos a cantar la victoria a pesar de las dificultades que nosotros podamos encontrar. Amén. Pero nosotros tenemos que dejarnos guiar por Dios. Había un rey que cuando se encontró en la mayor dificultad, este era un rey de Judá. Dios le había dicho que Él les iba a dar la victoria. Yo les voy a dar la victoria. Ustedes van a ganar. Cuando vinieron otros reyes contra Él. Y la Biblia habla que ellos, Él y su ejército, pudieron echar todos sus enemigos de una área. Pero no consiguieron echar a los enemigos que estaban con armamento de fierro. Pero Dios le había dicho: yo te voy a dar la victoria y tú vas a vencer a tus enemigos. Ve tú adelante. Pero él, ¿qué hizo? Él llamó a su hermano y le dijo: ayúdame. Vamos y venceremos y después te ayudo yo. ¿Y saben qué pasó? Fue la razón por la que él no pudo alcanzar aquello que Dios le había dicho que le daría a él. Ve adelante, Judá, que yo te daré esa victoria. Cuando nosotros nos encontramos en situaciones difíciles, tenemos que decidir creerle a Dios, que a pesar de las limitaciones que nosotros tenemos, si Él habló, Él ejecutará. A pesar que no tengamos influencia, si Él habló, Dios va a ser a tu favor, usando aún a los cuervos. Judá se vio limitado y le dijo: ayúdame, a su hermano. Pero algo que nosotros podemos, yo puedo aprender aquí, es que nosotros siempre, Dios ha dejado en la palabra de Dios registrado los buenos ejemplos y los que no son buenos. ¿Para qué? Para nosotros ver que es mucho mejor confiar en el Señor. Y nosotros, a pesar de que podamos ver que personas nos puedan ayudar, decidir confiar totalmente en Dios antes que en los hombres. Amén. Entonces es por eso que cuando vienen las dificultades, las enfermedades, nuestro primer refugio es Dios. Y Dios va a poner ahí médicos, va a poner personas que te van a ayudar, te van a instruir tal vez para tener algo mejor en tu administración, en tu empresa. Dios va a poner situaciones en las cuales, si es necesario, van a servir. Pero tú y yo tenemos que poner nuestros ojos que la primera solución no es otra cosa más que el Señor Jehová de los ejércitos. Amén.
Yo tuve una experiencia tremenda en estos últimos días. Yo recuerdo que estaba llevando a mi hermano al hospital y en un momento, él es asegurado. En un momento, las doctores, porque lo llevamos a una clínica más cercana, y el doctor dijo así: se tiene que quedar aquí. Y de entrada es 25,000 soles. Le digo, señorita, pero él es asegurado, solo estamos aquí, lo estabilizamos y queremos darle el pase para el hospital. Ella se cerró totalmente, se cerró. Entonces, si lo sacan, nosotros no vamos a darle el pase, lo sacan por su propia cuenta. En eso estaba el pastor, los chicos que estaban ahí, y Rosy también dice: vamos a orar, que Dios abra las puertas, porque es Dios nuestro mayor auxilio. Hermanos, en menos de 5 minutos, la situación cambió de negro a blanco, porque es Dios nuestro auxilio, es Dios nuestro refugio, es Dios aquel que todo lo mueve a favor de quien Él ama. Y en un momento a otro, recién había salido y me dicen: la llaman, y entramos y me dice: mire, hemos encontrado que él es asegurado, entonces lo vamos a pasar a un hospital, a la parte donde tiene todo lo necesario, y ahorita mismo hay un doctor que lo estará esperando. Traigan la ambulancia ya venía, vaya para que lo lleven y lo atiendan mejor. Y gracias a Dios, Dios nos ha venido dando grandes victorias, porque Dios cumple con aquel que Él habla. Dios cumple con su palabra. Dios es fiel. Dios es maravilloso. Entonces, nosotros tenemos que aprender a correr a Dios. De repente aparecen las personas que te pueden ayudar. Ok, pero tu mayor confianza tiene que estar en el Señor, que Él mueve las personas. Amén. Entonces, en esta mañana yo quería compartir cuán importante es fortalecernos en el Señor para cumplir el propósito de Dios. Cuando nosotros entendemos estos principios, que estamos en una guerra, ok, la guerra no es con tu esposo, con tu esposa, contra seres humanos. La guerra es espiritual, pero Dios nos ha dado autoridad contra todas esas potestades. Amén. Entonces, cuando nosotros entendemos eso, nosotros nos vamos a fortalecer en Dios y decir: yo no paro, yo continúo caminando en el propósito de Dios. Y es eso el que me lleva, es esa motivación que me va a ayudar a que yo pueda proseguir avanzando y no perderme las bendiciones de Dios. Avanzando en la célula. Nunca dejes de venir a la casa del Señor cuando la situación no está bien, porque es aquí donde vas a recibir el alimento que necesitas para estar fortalecido. No dejes de ir a la célula cuando la situación está difícil. Cuando te sientas cansado, es el día que tú tienes que ir, porque la fortaleza del Señor viene y tu victoria viene seguida. Dios tiene todo controlado. Dios nos ama. Dios cuida de nosotros. Cuida de las personas que nosotros amamos. Y siempre el Señor nos da la victoria. Amén. Entonces, cuando nosotros reconocemos eso, tú también vas a decir en cada situación: yo sé, yo reconozco que estoy anclado en Dios. Cuando estás, sabes eso, que estás anclado en Dios, aún en los momentos de dificultad, tú vas a ir a la presencia del Señor y vas a adorar, vas a agradecer por aquello que no has visto tal vez, pero que Dios te ha librado. Vas a poder tener fuerza en la debilidad de decir: Señor, gracias. Poder adorarlo
y poder ver también la bendición que trae el tener un corazón agradecido en los momentos difíciles. En los momentos difíciles, el enemigo puede venir y querer bombardear tu corazón. No lo permitas, porque esa es la hora de la victoria del Señor a tu favor. Pero tú tienes que estar en el lugar correcto, que es dentro de la presencia del Señor y donde Dios te guíe. Y muchas veces Dios nos guía. Siempre Dios guía a su iglesia a través de aquellos que Dios ha puesto delante de ti para ayudarte. Por eso la célula es una gran bendición, porque es donde vas a recibir el pan que recibió Elías para ser fortalecido. Es donde vas a recibir el agua para ser lavado de cosas que no tienen que estar contigo. Para ser lavado de palabras de acusación. Porque el enemigo siempre nos quiere acusar. Pero cuando tú estás al lado de hijos y hijas de Dios, cuando compartimos la palabra de Dios, por eso es que Dios dice, donde están 2 o 3 reunidos en mi nombre, ahí estoy yo. Entonces, ahí va a haber fortalecimiento, ahí va a haber el Espíritu Santo ayudándote, fortaleciéndote, dándote esa agua y limpiándote para que tú te levantes con fuerza y un día más puedas ver a Dios a tu favor. Amén. Entonces yo estoy muy agradecida al Señor por cada uno de ustedes aquí. Porque si tú estás aquí, hoy el Señor una vez más te dice que Dios te ha dado toda autoridad, te ha dado autoridad sobre toda potestad para cumplir el propósito de Dios. Y que nada ni nadie te detendrá, porque mayor es el que está con nosotros que el que está en el mundo.